Bueno, en la clase anterior me podía ayudar a ver, señor Díaz, ¿qué vimos la clase anterior? Verán, no me contestan, yo le voy a sacar de clases. Por lo menos den las señales de vida. A ver, señor Martínez, gracias. Características de las biomoléculas. Vimos las biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Ya, muy bien, gracias. Exactamente, sí. Dentro de las biomoléculas vimos que había dos grupos, ¿no es cierto? Las moléculas inorgánicas y las moléculas orgánicas, ¿no? Dentro de las moléculas inorgánicas vimos el agua, ¿no es cierto? Como componente esencial. De ahí tenemos también el anhídrido carbónico o gases, ¿no? Y las sales minerales. De ahí tenemos otro grupo, ¿no es cierto? Las biomoléculas orgánicas. Y aquí tenemos los glúcidos, llamados también carbohidratos o hidratos de carbonos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Dentro de las sales minerales tenemos algunas, ¿no? Sí, tenemos el calcio, el potasio, el sodio, ¿sí? Cada una, a pesar de estar en menor proporción, cumplen funciones específicas de nuestro organismo. También tenemos el azufre, el fósforo, el magnesio, ¿no? Sí, todas estas cumplen funciones específicas. El yodo, el hierro, y como les decía, los gases del oxígeno como el anhídrido carbónico. Sí, esos son los que tenemos, ¿no es cierto? Básicamente como los biomoléculas inorgánicas. De ahí tenemos otro grupo, ¿no? Que son las macromoléculas. A estas macromoléculas podemos sintetizarlas en dos grupos, las naturales y las sintéticas. Lo que vamos a estudiar nosotros prácticamente son las naturales, que están encasilladas, ¿no es cierto?, en los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Sí? Estos son muy importantes para nuestro organismo, porque la falta, la disminución o ausencia de ellos puede causarnos alguna alteración dentro de nuestro organismo. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Vean, nuestro organismo necesita de ciertos compuestos orgánicos. Sirven para un adecuado funcionamiento, como les decía, ¿no es cierto? Si alguno de estos fallan o están en más proporción o en menor proporción, aparecen las distintas enfermedades, ¿no? Vean, hablemos de uno, los carbohidratos. Están relacionados con el azúcar, con los glucósidos, con los glúcidos. Vean, de aquí nos puede dar una enfermedad que se llama la diabetes, ¿no? Que es una enfermedad de tipo metabólico. Bueno, comencemos con los carbohidratos. Señor Martínez, déme leyendo, por favor. Definición de carbohidrato. Los carbohidratos o glúcidos o azúcares son una clase básica de compuestos químicos en bioquímica. Son moléculas compuestas en un mayor parte por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son la forma biológica primaria del almacén o consumo de energía. Su función es producir energía. Fórmula CH2O. Siga nomás. Luego también, Sí, ¿sabías qué? sí. ¿Sabías que el término glúcido proviene del griego glikis, que significa dulce? A los carbohidratos también se les llama así porque muchos de ellos presentan ese sabor, aunque hay algunos insípidos como la papa. Bueno, muy amable, gracias. Vean, ¿por qué le hago leer esto, no? Dentro del grupo de carbohidratos, ¿no es cierto? Básicamente, o mejor dicho, se le relaciona con las azúcares, con las azúcar, ¿sí? Con la glucosa, ¿sí? Pues ustedes pueden ver que dentro del grupo de carbohidratos tenemos algunos, ¿no? Los almidones, un ejemplo, como en el caso de las papas, ¿no? Y otros polisacáridos que también están dentro de este grupo. El compuesto, el que más se le reconoce es la glucosa, ¿sí? Cuya fórmula es C6H12O6, ¿sí? Esa es la fórmula de la glucosa, que es el que más se relaciona con el grupo de los carbohidratos. ¿Ven? Entonces, como les decía, ¿cuál es la importancia? Señor Paredes Matías, ayúdeme por favor leyendo.
Importancia de los carbohidratos. La glucosa es uno de los carbohidratos más sencillos, comunes y abundantes. Representa la molécula combustible que satisface las demandas energéticas de la mayoría de los organismos. ¿Eso también? Sí, La sigamos. derecha. Allá. Reservas energéticas. Glucógeno en animales y almidón en vegetales, bacterias y hongos. Compuestos estructurales como la celulosa en vegetales. Los carbohidratos son precursores de lípidos, proteínas y el ácido ascórbico, vitamina C. Ya, muy amable. Bien, entonces este grupo no solamente se llaman carbohidratos, sino también se llaman hidratos de carbono o glúcidos, ¿no? ¿Sí? Ya saben por qué, porque viene de la palabra griquis, que significa dulce. Pero vean, aquí nos indica, ¿no es cierto? Dice aquí, es la molécula combustible que satisface las demandas energéticas. ¿Qué nos quiere decir con eso? A ver, ¿qué tienen la idea ustedes? Que el azúcar es como el alimento que da energía a todo el cuerpo. Ya. ¿Y para qué nos sirve esa energía? Para mantenernos activos. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Vean, es muy importante, por eso les decía que la falta, la disminución o alteración de uno de estos, ¿no es cierto?, nos puede provocar alguna alteración dentro de nuestro organismo. Por eso es muy importante cada uno de los grupos que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Es muy importante esto, ¿no? Vean, ¿por qué? Ustedes ven, cuando estábamos en clases presenciales, había personas, ¿no es cierto?, o estudiantes que se desmayaban. ¿Sí? ¿Por qué creen que se desmayaba? Porque no comían, no tenían energía. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tenían, ¿no es cierto?, la energía necesaria. ¿Sí? Vean, muchos de nosotros, ¿no es cierto?, o muchas personas, eh, por el miedo, ¿no es cierto?, a engordar, básicamente, ¿qué hacen? No comer, ¿sí? Se saltan una comida en el día. Vean, y aquí vemos que todas las comidas son indispensables, ¿no? Y les hago simple una reflexión. Ustedes saben que nosotros debemos comer 3 veces al día, ¿no es cierto? Y 2 entre comidas, o sea, 5 veces al día. ¿Cuáles son? Desayuno, almuerzo y merienda. La merienda generalmente nosotros la realizamos, ¿sí? Generalmente la realizamos tipo 7 de la noche, ¿no? Y si desayunamos a las 7 de la mañana, pongamos 6, 7 de la mañana, ¿no? ¿Cuántas horas está nuestro organismo sin comer? Aproximadamente de 11 a 12 horas, ¿sí? Bien, y si no comemos, seguimos con esto y vamos hasta las 10 de la mañana. Imagínense, por eso muchos de nosotros cuando nos levantamos, ¿no es cierto? Tenemos sueño, tenemos pereza, porque no tenemos ese combustible, ¿sí? Es como coger un carro, ¿no? Yo cojo el carro, prácticamente no le pongo gasolina. ¿El carro creen que andará? No, no es cierto. Es igual nuestro organismo. Por eso nosotros tenemos que alimentarnos de buena manera, en horas adecuadas, ¿no? Porque también si no nos alimentamos en horas adecuadas, vienen otro tipo de enfermedades. Y dentro de esto, ¿no es cierto?, tenemos este grupo importante que son los carbohidratos. ¿Sí? Ya se me trabó nuevamente. Espérense un ratito. ¿Ya? Vean, básicamente los carbohidratos, ¿no es cierto?, como la teoría dice, está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Por eso la fórmula, ¿no es cierto?, de la glucosa es C6H12O6, ¿no? Que es un carbohidrato. Vean, son moléculas formadas, nuevamente repita, carbono, hidrógeno y oxígeno, en las que los dos últimos elementos guardan una proporción semejante a la del agua. ¿Sí? Dentro de este grupo de carbohidratos tenemos 3 grupos o subgrupos, ¿no? Los simples, los complejos y los fibrosos, o también tenemos los polisacáridos, ¿no? Vean,
los carbohidratos simples, ¿dónde podemos encontrarlos? En las frutas, en los jugos, en los productos lácteos, ¿no? ¿Sí? Los complejos, en las patatas, en el arroz integral, en la avena, ¿sí? Los fibrosos, tenemos aquí los del brócoli, los espárragos y la zanahoria. Pero ¿qué características tienen los carbohidratos simples? Bien, como ya dije, ¿no es cierto? Se encuentran en todos los alimentos como frutas, leche y hortalizas. Si hablamos en forma natural, ¿no? ¿Sí? Pero ya en forma, digamos, artificial. Vean, aquí tenemos en los pasteles, los dulces, ¿sí? En azúcar refinada, azúcares simples. Vean, en eso encontramos estos carbohidratos simples. ¿Cuál creen ustedes que son los mejores? ¿Los que encontramos en forma natural o los que son en forma artificial? Natural. Los naturales, ¿no es cierto? Frutas, leche, hortalizas. Y vean, y muchos de nosotros no consumimos eso. Frutas, poco. Leche, no, porque me hace daño. Y las hortalizas, uy, le corremos, ¿no es cierto? ¿Sí? La mayoría de la gente. ¿Y qué nos comemos nosotros? Eso sí, pasteles, dulces. Pero vean, estos dulces son saturados, ¿sí? En vez de causar algún daño o algo positivo, causan daño, ¿no? Vean las gaseosas, ¿sí? La Coca-Cola. A pesar que sabemos que nos hace daño, tomamos la Coca-Cola, ¿sí? Vean. Entonces, tenemos que tomar un poquito de conciencia, ¿no? Los carbohidratos complejos, vean, son los que nos suministran vitaminas y fibras minerales. Y también tenemos el grupo de los polisacáridos, ¿sí? A ver, señor Coral, déme leyendo por favor la partecita donde dice carbohidratos complejos hasta los más simples. Ya. Carbohidratos complejos. Se hallan en los cereales integrales, las verduras y tubérculos ricos en almidón, remolacha, selga, papas, etc. Y las legumbres. Carbohidratos simples. Contienen vitaminas y minerales que se encuentran en las frutas frescas, las verduras, la leche y sus derivados. Y el último, por favor. Carbohidratos aún más simples y sin beneficios nutricionales. Se encuentran en los azúcares procesados y refinados, como el azúcar de mesa y las bebidas carbonatadas. Ya, muy amable. Entonces, vean, tenemos ese grupo, ¿no es cierto?, dentro de la pirámide alimenticia. ¿Cuáles son las funciones? Fuente de energía que ya hablamos, ¿no es cierto? Almacenar energía y forma parte estructural de las células. Vean, lo malo de esto de los carbohidratos, la forma de almacenar energía, el problema de estas es que se transforman en grasas o en lípidos. Eso es lo malo, ¿no? Cuando nosotros consumimos alta cantidad de este tipo de sustancias orgánicas, el momento que ya no necesita el organismo, se almacenan a manera de grasas. Bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que también los carbohidratos nos hace subir de peso, ¿no? ¿Sí? Si hablamos nosotros, los seres humanos. Otras características de los carbohidratos se encuentran en abundancia en las células, ¿no? Porque ayudan a las funciones metabólicas, especialmente sintetizan en las mitocondrias para dar las energías a las células. Estructura químicamente más simples que las proteínas, presente en todas las especies, tanto animales como vegetales. ¿Sí? Otra clasificación, ¿no es cierto? Que ya vimos, simples y complejos. ¿Sí? Los simples están formados por un monosacárido, los complejos están formados de 3 en adelante. Dentro de la clasificación, de acuerdo al grupo de monosacáridos, tenemos 3. Los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. ¿Sí? De aquí vean, como ustedes pueden ver, un ratito por favor. ¿Cuáles son los más simples, no? Vean, su digestión, ¿cuáles son más rápidas? Son los simples. Los complejos son más lentos. ¿Sí? Dentro de los monosacáridos, vean, tenemos la glucosa y la fructosa. ¿Sí? La glucosa ayuda a la insulina, ¿no es cierto?
a, mejor dicho, a prevenir esta enfermedad de la diabetes, ¿no? Secreta esta hormona, la insulina, que le ayuda a sintetizar la glucosa para producir energía, ¿sí? Este es un monosacárido. La fructosa lo encontramos, como el nombre los dice, en las frutas, ¿sí? En la pulpa de las frutas. Bueno, si hablamos de monosacáridos, vean, ustedes pueden ver cómo se encuentra estructurado un monosacárido, ¿sí? Forma un anillo o un ciclo, ¿no? ¿Sí? Mono significa uno. Los disacáridos está formado por dos anillos o ciclos, ¿sí? Y los polisacáridos está formado de 3 en adelante ciclos, ¿sí? Esto ustedes me van a entender de mejor manera cuando veamos, bueno, en tercero de bachillerato se ve lo que es química orgánica, ¿no? Básicamente se ve este tipo de estructuras, de ciclos, ¿no? Sí, que ustedes pueden ver aquí un hexano, ¿sí? O un hexágono, ¿no? Entonces, ahí me van a entender posteriormente esto que vamos a ver. Los monosacáridos, vean qué características tienen. Solubles en agua, sabor dulce, se presentan sólidos, blancos y cristalinos. A ver, según estas características, ¿alguien me puede dar un ejemplo de un monosacárido? Nosotros Azúcar. El azúcar. ya, muy bien, ¿cierto? La azúcar, ¿sí? Es soluble en agua. ¿Qué significa? Se disuelve en el agua, ¿no es cierto? Sabor dulce, exactamente. Y se presenta sólido, ¿no es cierto? De color blanco y si lo separamos forma unos cristales pequeños. Vean, entonces un ejemplo es la azúcar. Muy bien. Otras características son más sencillos, no pueden ser hidrolizados, contienen entre 3 a 7 carbonos, ¿sí? Esto prácticamente más es química orgánica, ¿no? Y tiene el grupo que se llama triosa. Vean, aquí tenemos otro grupo, los disacáridos, lo que yo les decía, ¿no? Y está formado por dos núcleos, ¿sí? ¿Cuáles son estos? La lactosa, la maltosa, la celobiosa y la sacarosa, ¿sí? ¿Alguien me puede decir de dónde sale la lactosa? ¿De dónde vendrá? ¿Alguien De la sabe? leche. De la leche, ¿no es cierto? Se han de haber oído la leche semidescremada o deslactosada, ¿no es cierto? La maltosa, a ver, ¿de dónde vendrá la maltosa? ¿Cuál de la leche? Puede terminar en eso. No, De la miel. no. Hay una sustancia que se llama malta. ¿Se han oído la pony malta? ¿Cierto? Esa bebida, ¿sí? Este azúcar. La celobiosa de la celulosa, la sacarosa, ¿sí? La sacarosa también es un tipo de azúcar, ¿no? ¿Sí? Entonces vean, estos son los disacáridos que poseen dos núcleos. Los polisacáridos, vean, estos son macromoléculas más complejas, ¿sí? Están formados por ramificaciones constituidos por monosacáridos, como les decía acá, ¿no? Los núcleos. Estos vienen a ser uno solo viene a ser un monosacárido, pero cuando está formado por varios núcleos de estos, ya vienen a ser polisacáridos, ¿no? Por eso dice macromoléculas de elevado peso molecular, hidrolizables, no tienen sabor dulce, ¿sí? Insolubles en formas de suspensiones y funciones estructurales o moléculas de almacenamiento de energía. Uno de este tipo de polisacáridos viene a ser el almidón. ¿Alguien sí conoce el almidón? ¿Se han visto Lo el que sale almidón? de, lo que sale del arroz cuando lo lavas. Ya puede ser eso. El almidón también de las papas, ¿no? Sí. Bien, las papas tienen ese almidón. ¿Ustedes han probado las papas? Solamente así, Sí, sin cocinar. Sin cocinar, digo. sí. ¿No es cierto? Tiene un sabor feo, un sabor bastante amargo, ¿no? Por eso decían, en cambio los otros, los disacáridos y monosacáridos, en cambio tienen ese sabor dulce, ¿no? En cambio los polisacáridos, por el número de estructura que tiene, en cambio tienen ese sabor amargo, ¿sí?
¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No? Vean, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Glucosa, fructosa, galactosa, que son monosacáridos. La sacarosa, la lactosa, maltosa, almidón. Aquí el almidón, la celulosa y el glucógeno básicamente son los polisacáridos. Y aquí, ¿dónde los encontramos? En los cereales, la papa, la madera, el algodón, el hígado y en la región de los músculos. ¿Qué función tienen los carbohidratos en los seres vivos? Vean, como ya hablamos, ¿no es cierto? Tiene una función energética y una función de reserva. ¿Sí? Energética, aquí hablamos del glucógeno, ¿no? ¿Sí? Y aquí dentro del organismo tenemos las dos sustancias, la insulina y el glucógeno, que ayudan, ¿no es cierto?, a sintetizar este tipo de cuando nosotros comemos o asimilamos los carbohidratos para la energía. De reserva, como les decía, se forma, se almacena en forma de almidón. Pero si hablamos de nosotros, ¿no es cierto?, como les decía, se transforma en grasa. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder ser puede ser almacenado dentro de nuestro organismo. ¿Sí? Un resumen en forma general. A ver, señorita Aro, ¿me ayuda con la lectura, por favor, de lo que dice monosacáridos? No. A ver, señor Mateo Rivera, ¿me ayuda, por favor? Página 41. Sí, se designan así los carbohidratos formados por una sola molécula. Es decir, que son los monómeros de los carbohidratos de azúcar como la glucosa. Este azúcar está presente en todas las células vivas porque es la principal fuente de energía. La glucosa se crea naturalmente en el proceso de fotosíntesis, en el cual simultáneamente y como producto se elabora oxígeno. Existen algunos tipos de monosacáridos dependiendo del número de carbonos en la cadena o en los anillos. La proporción de carbono, hidrógeno y oxígeno es 1, 2 y 1. Y su fórmula química general es CnH2nON. Los monosacáridos son solubles en agua y son la unidad estructural de los disacáridos y de los polisacáridos. Entre los monosacáridos más importantes están los siguientes. Glucosa es una hexosa, es decir, un azúcar de 6. Carbonos están de energía de todos los seres vivos. Es una hexosa frecuente. Fructosa es una hexosa frecuente en las células vegetales y los frutos. La ribosa es una pentosa que forma parte de los ácidos nucleicos. Su derivado es la desoxirribosa. Desoxirribosa. Muy amable, gracias. Vean, ¿qué quiere decir esto, no es cierto? Lo que les explicaba. Sí, tanto la glucosa como la fructosa es un hexano. Ustedes pueden ver en la figura que está al lado, ¿no? Química de la glucosa. Pueden ver que forma una figura de 6 lados, ¿no? En cambio, si hablamos de la ribosa, es una pentosa, ¿sí? En cambio, forma una figura de 5 lados, un pentágono, ¿no? ¿Sí? Pero básicamente es la misma estructura. ¿Qué significa N, 2N, N? Que dice ahí, ¿no es cierto? CN, H2N o N. ¿Sí? Si utilizamos la fórmula de la glucosa, significa que el hidrógeno está en doble, o mejor dicho, es del doble en relación al oxígeno y al carbono. ¿Sí? Si el carbono es 6, ¿cuál es el doble? 4. A ver, el doble de 6. 12. No, 12. 12, ¿no es cierto? Sí, por eso. Y del oxígeno es de igual manera. Por eso es la fórmula C6H12O6. ¿Sí? Ya cuando veamos química orgánica también vamos a utilizar estas fórmulas, ¿no? ¿Sí? O este tipo de representación de una fórmula. N2N, N, ¿no? Pero cuando vean 2N significa que es el doble del primer compuesto, ¿no? A ver, señorita Carrillo, por favor me ayuda con la segunda lectura, lo que dice disacáridos.
Disacáridos. Los disacáridos son compuestos formados por dos o más monosacáridos. Los disacáridos seguirán la configuración CH2O en donde N significa el número de moléculas de monosacáridos. Al formarse o sintetizarse, se libera una molécula de agua y se forma un enlace O glucosídico. Dos moléculas de glucosa formarían un disacárido en cadena corta, siendo su fórmula C12H22O12. La función primordial de los disacáridos es almacenar energía para ser utilizada a corto plazo, especialmente en las plantas. También son moléculas solubles en agua, en menos proporción que los monosacáridos. Funcionan mejor como moléculas de reserva energética. Esta tabla detalla los disacáridos más importantes de que se forman y en dónde se encuentran. Bueno, vean, solamente uniendo otro núcleo que tenemos como en la figura donde dice estructura química de la glucosa, unimos otro núcleo, ya se forma otro compuesto. En este caso viene a ser la sacarosa, cuya fórmula S12H22O12, ¿no? Bien, simplemente uniendo estos núcleos forman diferentes tipos de compuestos. Esto me van a entender más fácilmente, como les digo, cuando se vea química orgánica, ¿no? En química orgánica, esta factibilidad que tiene tanto el carbono ayuda a que se formen numerosos tipos de compuestos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase, que es el día viernes, ¿no? Que les vaya muy bien y que tengan un excelente resto del día. Hasta luego. Hasta luego. Listen, sí, no sé si había tomado lista, pero a mí se me había ido al internet, pero le quería pedir si me puede poner en lista, por favor. Ya está en lista, señorita. ¿Alguien más entró que no sé cuál más? Sí, yo, Andy.